El título de la ponencia es Presente y futuro de la gestión de olores en Chile y nos presenta Daniela Caimanque. Daniela se desempeña en el Departamento de Ruido, Lumínica y Olores en el Ministerio de Medio Ambiente y lidera la implementación de la estrategia para la gestión de olores en Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la elaboración y aplicación de políticas públicas sobre contaminación atmosférica, principalmente en contaminación por olores. Dentro de sus labores, se destaca la elaboración de normativas pioneras en materia de olores para el sector porcino, pesqueras y plantas de celulosa. Además, es docente diplomado en Gestión y Control de Olores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida, Daniela, adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, no puedo creer que ya son 6 años desde la última vez que estuvimos en el último Congreso de Olores, así que me tiene muy contenta ver tantas caras conocidas y de distintas áreas. Bueno, para comenzar, comentarles a qué departamento yo pertenezco. Pertenezco al Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de la División de Calidad del Aire y, como verán, vemos temas muy ciudadanos. En Chile, nosotros, o en el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros lo que hacemos es implementar una estrategia para la gestión de olores. Ahora bien, el pilar fundamental, sí, es el fortalecimiento de las regulaciones. Pero también es importante, y como lo fue en su momento, el levantamiento de información. Recordemos que después del caso Freirina, en ese momento nosotros no sabíamos sobre olores, no sabíamos cómo se medía, no sabíamos las características de las fuentes que generaban olores. Entonces era necesario este pilar. Incrementar el conocimiento, la coordinación intersectorial. Acá me pone muy contenta, tenemos a profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de Salud. Entonces, es muy importante que no sea solo el Ministerio del Medio Ambiente que trabaje en esto, sino que también trabajemos en forma coordinada y el fortalecimiento institucional. Y aquí hago mención, por ejemplo, que tengamos presupuesto también para llevar a cabo nuestras iniciativas en olores. ¿Cómo comenzamos? Bueno, yo vengo llegando a un congreso en donde expuse en Colombia y les cuento que en Colombia, ¿cómo comenzaron ellos? Comenzaron con una norma de olores que publicaron en el año 2013. Nosotros, ¿qué hicimos en ese año? Publicamos una estrategia. Lo que demuestra esta lámina es que nosotros no comenzamos publicando una norma que era lo que nos pedían. ¿Se acuerdan? Obviamente del caso Freirina, 2012, 2013. Todos querían una norma de olores. Para el sector porcino o norma de olores era lo que más se solicitaba. ¿Qué hicimos como ministerio? Publicamos una estrategia. Publicamos una estrategia que nos dio las acciones en el corto, mediano y largo plazo para cimentar la base de lo que sería futuro una normativa de olores. Importante, en Chile tenemos normas estandarizadas para la medición de olor. Todo lo que explicaba Carlos al inicio, eso lo tenemos estandarizado a través del Instituto Nacional de Normalización. Hay un set de normativas técnicas de las cuales de esa forma se tiene que hacer la medición y no de otra. Segundo, capacitaciones, difusión de este tema. Hemos hecho congresos, pero también hemos hecho capacitaciones. Muy importante que se capaciten. Todo aquel encargado de medio ambiente de alguna empresa va a tener que hacer una capacitación de olores, si es que le aplica la normativa ambiental, si es que tiene un permiso ambiental. Otro tema importante, estudios. Claro, si vamos a regular, por supuesto que tenemos que hacer estudios de diagnóstico. Publicación de guías. Acá quiero destacar la guía de evaluación de impacto por olores que publicó el Servicio de Evaluación Ambiental, año 2017. ¿Cómo se evaluaban los proyectos antes de ese año? La verdad es que era muy escasa la información que se entregaba de un proyecto que sabíamos que era potencialmente generadora de olor. Por supuesto que se evaluaba aire, se evaluaba agua, incluso ruido. ¿Pero qué se decía de olor? Bastante poco. ¿Qué es lo que pasaba? Impactaba. Ahora tenemos una guía. De nuevo, cualquier encargado de medio ambiente tiene que saberse esa guía, al revés y al derecho, si quieren ser parte de un proyecto nuevo o una modificación de proyecto.
Bueno, y después de todo este andar, nosotros publicamos la primera normativa de olores en Chile que aplicó al sector porcino porque nosotros priorizamos sectores. Al año 2025, en este presente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos ya 3 normativas en curso. La primera norma de olores del sector porcino, que ya está publicada, y me es grato comunicar que está en etapa final la elaboración de la norma del sector pesquero, que aplica a plantas de harina y aceite de pescado y plantas de alimento para peces. Así también avanzamos en la segunda revisión de la norma para celulosas. Ahora voy a plantear una pregunta y les voy a mostrar una lámina que me parece que refleja esta pregunta. ¿Cómo hacemos las regulaciones de olores en Chile? Esta lámina lo que demuestra es que nosotros, para hacer una regulación de olores en Chile, lo que buscamos es realizar un buen diagnóstico del sector priorizado. Y es por eso que nosotros priorizamos sectores y no hacemos una norma de olores general para todos. ¿Qué es lo que hemos decidido como camino regulatorio? Hacer un buen diagnóstico, por ejemplo, sector porcino. ¿Cuál es el tamaño de la industria? ¿Tampoco me queda? Llevo 5 minutos. Ok, sí, llevo 5 minutos, no que me quedan 5 minutos. Ok. Entonces, un buen diagnóstico. Hacer normativas por sectores, ¿qué es lo que nos permite saber? Tamaño de la industria, qué procesos tienen, qué tipos de fuentes tiene, ¿tiene fuentes puntuales, tiene fuentes difusas en olores? ¿Vamos a regular un gas odorífico específico? ¿Vamos a regular la mezcla de olores? Eso es lo que nos permite hacer regulaciones por sector. Esa es la ventaja de que vamos a plantear exigencias de acuerdo al diagnóstico realizado y para ese sector. Y entonces así nosotros avanzamos con el sector porcino y hemos avanzado con los otros 2 sectores. Ahora, una panorámica muy general de cómo están quedando estas normativas de olores. En primer lugar, sector porcino. Nosotros identificamos en el sector porcino que habían distintos tamaños. Imagínense que en la normativa porcino estamos regulando planteles de 750 animales hacia arriba, pero el plantel más grande es de 400.000 animales aproximadamente. Entonces, por eso que la normativa tiene una categorización de exigencias por tamaño de plantel. No así para el sector pesquero, prácticamente eran casi todos del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se plantea para estos 2 sectores? Porcentajes de reducción de olor. En el sector porcino se identifican algunas unidades emisoras de olor, pero para el sector pesquero como una reducción total, ¿cierto? Entonces, acá quiero que noten la diferencia. ¿Y por qué estas diferencias? Por las características del sector. Esta exigencia es un primer escalón, porque el siguiente escalón, por supuesto que está el límite de emisión que permita cumplir un impacto delante máximo, que ahí ya está relacionado con las unidades de olor y es como se regula internacionalmente. Y sí, tenemos ese tipo de exigencias para el sector porcino y para el pesquero. Ahora, para el sector de celulosa, dentro de este diagnóstico, les debo confesar que sí, quisimos poner exigencia de olor compuesto. Pero la verdad es que durante la etapa de consulta pública nos llegaron antecedentes técnicos que tenían bastante sustento, en la cual se decidió mantener las exigencias que ya tenía este sector de los años 90 respecto a que la regulación va por la vía de una sustancia odorífica específica. Exigencias. ¿Cuáles son las exigencias comunes? Y esto lo escribí. Yo dije aquí, esto les tiene que quedar súper claro. Los límites están basados para todos los sectores y para los futuros sectores en las capacidades de las tecnologías disponibles, no solamente internacionalmente, o sea, ahí podemos encontrar un montón, sino que en Chile, asegurando que los niveles permitidos de emisión de olores sean medibles y controlables con las tecnologías actuales. Eso se repite en todos los sectores, es nuestra forma de regular. Y también hemos implementado un sistema de reporte, ya sea un reporte de inicio para tener un buen diagnóstico de cada uno de los sectores regulados en el año 1 y un reporte de cumplimiento.
Bueno, se han incorporado prácticas operacionales, las cuales también nos permiten controlar los olores y un monitoreo en línea de parámetros operacionales o alguna sustancia odorífica en tecnologías de abatimiento de olor. Ahora veamos una mirada como hacia el futuro, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Para ver qué nos falta siempre es bueno saber, ok, pero alguien me preguntará que no es de Chile y cómo están las denuncias de olores en Chile, a lo mejor bajaron, subieron, permanecieron. Bueno, veamos. En los últimos años nosotros hemos recibido, por supuesto, denuncias de olores. Tenemos la publicación de la estrategia el año 2014, vemos un pic, recordemos que está la pandemia, y hay un pic importante. ¿Por qué se da ese pic? Hubo una implementación de un formulario en línea de la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, ¿tenemos problemas de olores? Sí, seguimos teniendo problemas de olores. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que seguir implementando las normativas que estamos elaborando, seguir regulando sectores que no están regulados, pero otro tema importante, la gestión ambiental local. También tenemos que trabajar en esa línea con apoyo a las municipalidades. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a actualizar nuestra estrategia, cuya última actualización es del año 2017. Ahora, sí hemos aprendido en el camino que la estrategia tiene que ser el macro, el paraguas. Y lo que vamos a hacer son planes de acción cada 4 años que nos van a decir cuáles son las medidas a corto y mediano plazo. Hablemos como de lo macro. ¿Vamos a seguir regulando? Sí, pero queremos diversificar el marco regulatorio y no quedarnos solamente con normas de emisión. Es decir, que este diagnóstico técnico que les comentaba que nosotros siempre hacemos, también queremos verlo en el ámbito jurídico respecto a cuáles son los organismos con competencia para fiscalizar y ver alguna vía, por ejemplo, de fiscalizar herramientas de acuerdo a la entidad que los fiscaliza. Revisión de las normativas. Recordar que en Chile se revisan las normativas cada 5 años. Por ejemplo, la norma de porcino ya va a estar próxima incluso a revisar. Y generación de documentos técnicos, entendiendo que nosotros no ponemos todo en las normativas, nosotros ocupamos un lenguaje simplificado. Entonces, ¿por qué? Porque si hay algún detalle que tenemos que especificar, va a estar o en la norma técnica de medición de olores o en alguna guía que podamos realizar como Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, somos de la idea de ir complementando las normativas con documentos técnicos. Y el establecimiento de indicadores como Ministerio del Medio Ambiente no nos satisface solo publicar normas. Nos interesa que estas funcionen. Por eso es que hemos implementado en el año 1, por ejemplo, encuestas de olores en la ciudadanía. En el año 1 de implementación de la norma de porcino, tenemos un estudio en el cual se ha hecho una encuesta a la ciudadanía, donde nuestra hipótesis es que año 1 de la normativa la gente se siente molesta, pero en el año 4, cuando se cumpla la exigencia o futuro, esperamos que esa molestia disminuya. Respecto a las acciones futuras, entonces tenemos que fortalecer la gestión ambiental municipal. En eso no hemos avanzado como Ministerio del Medio Ambiente entregándoles las herramientas. ¿Qué es lo que vemos? Disparidad en las denuncias de olores. Vemos que faltan protocolos. A veces no se sabe quién hace qué. Acá tenemos distintos organismos públicos que aún sin norma igual se puede fiscalizar olores. Ejemplo, Código Sanitario, Seremi de Salud. Falta de directrices claras, falta un diagnóstico comunal respecto a las fuentes potencialmente generadoras de olor. Y un déficit de la capacitación. Nosotros nos hemos capacitado, pero falta todavía que se sepa de este contaminante, que se sepa cómo se mide. Entonces, eso sí, tenemos que mejorarlo. Ahora, uno de los anuncios que hacía el subsecretario es que estamos avanzando en una ordenanza tipo para los olores molestos que el marco regulatorio, y recuérdenlo bien, que es municipal, por lo tanto, aplicaría para viviendas, ferias libres y locales comerciales, que también generan olores. En menor medida, sí, pero igual molesta a la población. Entonces, principales contenidos. Hacer un buen diagnóstico. Cada comuna debería tener clarísimo cuáles son las fuentes generadoras de olor. ¿Cómo se puede hacer eso? Con un catastro de fuentes generadoras de olor que cada una de las comunas tenga. Respecto a las denuncias de olor, que estén estandarizadas, que el ciudadano sepa cómo denunciar olor. Y ahí los motivos al módulo 4 de este Congreso Conciencia Ciudadana, que mucho va a aportar en esa materia.
Y, bueno, las exigencias generales y específicas y lo que les comentaba sobre las denuncias. Acciones futuras, no ver este tema como solo olores, no. Yo creo que también tenemos que tener una mirada amplia, por ejemplo, con contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, si bien este no genera olores, en algunos casos cuando se hacen acciones, por supuesto que disminuyen sustancias odoríficas. Y economía circular, porque al minimizar la generación de residuos con potencial de olores, podemos trabajar también en esa línea. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Tenemos algunos minutos para preguntas a Daniela. Que levante la mano y le llevamos el micrófono. Por acá hay una manito levantada. Hola Daniela, mi nombre es Josué Viera. Quisiera preguntarte que a futuro qué industrias o qué otro sector de la industria piensan regular. Bueno, como lo indiqué, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer el marco regulatorio y ver la vía. Y en ese sentido, como lo indicamos en la estrategia, plantas de tratamiento de aguas servidas. También tenemos que trabajar en lo que es las plantas avícolas y también relleno sanitario. Hola Daniela, ¿cómo estás? Daniela, una duda en relación a lo que hablabas de los municipios. ¿Qué herramientas tú crees que ellos tendrían como para hacer estos diagnósticos en el fondo comunitarios, como para ver efectivamente cuáles son las fuentes de olor de sus comunas? Sí. Bueno, hay varias herramientas, entre ellas, bueno, tener un catastro, ¿cierto? Cada comuna debiera saber cada fuente emisora de olor. Segundo, cuando las municipalidades reciben las denuncias de olor, el ciudadano podría tener esta capacidad de funcionar como un sensor de olor. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con un formulario en que incluya el parámetro FIDOL, es decir, la frecuencia, la intensidad, la ofensividad, la duración y la localización, sobre todo la localización. Entonces tú puedes tener un mapeo, se podría decir, de esas observaciones de olor y así tener un diagnóstico claro de qué tipo de olor, a qué tipo de olor se refieren esas observaciones, dónde se encuentran, durante qué periodo del tiempo se encuentran. Entonces, si las municipalidades tuvieran esa información como parte de su gestión, sería mucho más fácil que presentaran esa información a la autoridad competente que fiscaliza olores, que si solo dicen tenemos una problemática de olor importante y grave. Es decir, podemos objetivizar la problemática. Entonces, creemos que sí, que hay herramientas que pueden ayudar a las municipalidades y en eso queremos avanzar para apoyar a las municipalidades como Ministerio del Medio Ambiente. ¿Había otra pregunta por allá o Acá. por acá? ¿Ay? Hola, buenos días. Es respecto al mismo tema del acceso a los ciudadanos para hacer las quejas por los olores. ¿Se está contemplando algún formulario, sistema y cómo se va a validar que las quejas sean por algún agente que afecta a toda la comuna y no algo que es muy local a un vecindario o domicilio? Bueno, nosotros respecto a la estandarización de quejas, puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con la Seremi de Salud, región metropolitana, respecto a un instructivo para gestionar precisamente las denuncias de olor y ahí hemos trabajado en un formulario de denuncia de olor. Ahora, yo creo importante que exista un formulario único ciudadano para la denuncia de olor, tanto que sea distribuido por la Seremi de Salud de Medio Ambiente, por la CIS, por la SMA, por todos los organismos públicos que fiscalizan olores para que tengamos una data estandarizada respecto a estas observaciones de olor o denuncias de olor. Y ahí entiendo por mis colegas que fiscalizan olores, gracias a una data que te da bastante detalle, podrías
discernir de cierta forma la problemática. ¿Queda otra pregunta por acá? Sí. Hola Daniela, No. quisiera saber en temas de plazos o fechas, ¿se tiene alguna aproximación de la publicación de la norma del sector pesquero? Y segundo, si es que una vez publicada se tienen presupuestadas o evaluadas alguna difusión de la publicación de esa con el Sí. sector. Es una muy buena pregunta. El decreto supremo está para firma del presidente de la República. Esa fecha del cuándo se va a concretar la firma no la tengo, pero sí esperamos que prontamente, y después igual recuerdo que viene la etapa de toma de razón en Contraloría. Y es un tiempo indeterminado, pero por supuesto que esperamos que sea lo antes posible. Y cuando se publique en el diario oficial, que es el momento en el cual se inician los plazos, por supuesto, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente vamos a hacer difusión y vamos a estar en terreno, seguramente en las regiones. Recordar que no solamente hay en el sur de Chile pesqueras, también en el norte. Así que vamos a estar en terreno difundiendo la normativa. ¿Por acá? Hola Daniela, consulta. Actualmente las municipalidades, ¿qué alcance tienen? ¿Pueden multar? ¿Pueden fiscalizar? ¿Qué es lo que pueden hacer? Hay que tenerlo súper claro. Las municipalidades solamente van a fiscalizar más bien fuentes locales. Jurídicamente ellas no podrían fiscalizar industrias, por ejemplo, grandes, porque para eso, para quienes no son de Chile, nuestras normas ambientales de olores las fiscaliza la Superintendencia del Medio Ambiente. Cuando no hay normas de olores y hay una empresa que tiene un mal comportamiento de olor, gracias al Código Sanitario ha ido las Ceremis de Salud respectivas a cada región a fiscalizar. Entonces, volviendo a tu pregunta, las municipalidades tienen que tener esta claridad de que cuando hay un evento de olor, ¿quién fiscaliza qué? Y teniendo claro, y por eso está la ordenanza, que hay algunas fuentes de menor tamaño que sí podrían fiscalizar ellas, y eso está estipulado en la ordenanza tipo que vamos a publicar. Ok. Una última pregunta, 2 preguntas. Hola Daniela, buenos días. Yo tenía una consulta sobre la norma de la industria pesquera. Mencionabas que era tenía alcance para plantas de alimento balanceado para peces, plantas de harinas y plantas de aceite de pescado. Quería también saber si es que aplica para centros de cultivo de peces, centros de cultivo acuícolas. No, la normativa no aplica para ese tipo de actividad. De todas formas, nosotros queremos avanzar. Vemos que en algunos sectores, por ejemplo en las pisciculturas, hay una manera de evaluar el impacto de olor que es dispar de acuerdo al consultor, por ejemplo, que realiza las evaluaciones. Entonces, en esa línea nos gustaría trabajar en uniformar, por ejemplo, en cómo se están evaluando los impactos de olor en pisciculturas. Pero por el momento no está dentro de nuestros sectores priorizados. Ahora bien, quiero recalcar que queremos actualizar la estrategia y vamos a realizar planes de acción, y en esos planes de acción nosotros vamos a estipular cuáles son los pasos. Por ejemplo, el año 2026 nosotros deberíamos tener un plan de acción para tener como una directriz de qué pasos vamos a hacer en los siguientes 4 años. Entonces, más información siempre la vamos a ir dando en nuestros planes de acción. Gracias. Una pregunta por allá y había otra por acá. Con eso terminaríamos con las preguntas para poder proseguir con el programa. Hola Daniela, Isidora Muñoz de Pescadores Industriales del Biobío por acá. Mi consulta va dirigida respecto a esta ordenanza tipo que mencionabas. ¿Cuál va a ser el alcance? Porque bueno, ahí habían algunos ejemplos y la verdad es que quisiera saber cómo va a conversar este instrumento con los distintos instrumentos que ya ocupa el Ministerio de Salud y la Superintendencia, considerando que las plantas de harina hoy en día están siendo fiscalizadas por estas instituciones. Claro. Sí, mira, precisamente como lo mencioné en el diagnóstico, nosotros vemos que cuando hay un evento de olor en alguna comuna no hay claridad respecto a las entidades que fiscalizan olores.
Entonces, en lo que queremos avanzar es tener esta claridad como este diagrama de flujo, que de hecho lo trabajamos con la Seremia de Salud Región Metropolitana. Es decir, hay un evento de esta categoría de industria. La municipalidad, ¿a quién debería derivar estas denuncias de olores? ¿Es salud? ¿Es la Superintendencia de Servicios Sanitarios? ¿Es la Superintendencia del Medio Ambiente? Entonces va a depender de dónde provenga el olor, cuáles son las entidades que debieran fiscalizar. Ahora, dejo en claro nuevamente que la ordenanza tipo va a estar súper claro que son para fuentes más bien locales. Ok, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Hola Daniela, ¿qué tal? Alejandro. Mira, te quería consultar respecto a algo que lo hemos conversado en más de alguna oportunidad respecto del ordenamiento territorial y cómo enlazamos estas normativas y detenemos de alguna otra forma el avance de este desorden que hoy día tenemos en ámbito territorial, sobre todo en las zonas rurales que realmente nos imposibilitan a muchas empresas llegar a tener estándares de olor que nos encantaría, pero que en el fondo se va acercando a la comunidad y finalmente sigues teniendo una brecha o la misma brecha o peor, digamos, por el hecho de que se están acercando a las comunidades. Entonces, ¿cómo se enlaza esto de parte del Ministerio con vivienda y urbanismo? Porque es algo que siempre lo hemos visto muy disociado y lamentablemente no hay un orden que nos pueda ayudar a todos. Todas las empresas queremos cumplir, claro. Eso está claro. No, sí. Nadie quiere generar olores a la comunidad. El problema es cómo. Sí. Entonces, eso. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Alejandro. De hecho, yo en la presentación que realicé en Colombia mostré algunas imágenes de cómo la ciudadanía se va acercando, por ejemplo, a un plantel porcino. De hecho, parece que mostré uno de los planteles en los cuales tú trabajas. Entonces, la problemática existe, es verdad, hay que hacerse cargo, es verdad. Pero en las normas de emisión de olores no hay una exigencia relativa al ordenamiento territorial, tendría que ser bajo otros instrumentos. Entonces, como Ministerio del Medio Ambiente, nosotros hemos levantado esta problemática. Yo creo que se ha avanzado, pero poquito, pero se avanza. Ahora, lo que les quiero transmitir es que nuestras normas ambientales han considerado ese diagnóstico y por eso nosotros nos hemos enfocado en la emisión propiamente tal. Si tú te fijas, por ejemplo, en la reducción que hemos exigido en algunos límites está derechamente relacionada con las tecnologías disponibles en Chile. Y vemos que hay una brecha importante de planteles porcinos que no han implementado tecnología. Y eso independiente si tenemos un receptor cercano o lejano, vemos que hay una brecha importante. Entonces, a eso apunta al menos estas primeras versiones de normativa, a mejorar o disminuir esa brecha tecnológica, porque un plantel porcino que ha implementado tecnología y otros no lo han hecho. Y creemos que con la primera normativa de olores sí lo vamos a lograr nivelar al menos el piso tecnológico para reducir las emisiones y que por supuesto va a tener un impacto en la ciudadanía. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Hemos quedado al día.